captions. Aviso. ¿Está haciendo captions? Ah, bien. Bastante bien. Bueno, este es un paréntesis, pero que es bastante importante en algunos escenarios. Hay casos en los que los datos de entrenamiento que uno tiene, incluso por ahí los de validación y los de evaluación, no tienen las frecuencias de las clases que uno espera ver en la práctica. Esto es muy común, por ejemplo, en medicina, donde las bases de datos las recolectan a propósito balanceadamente. Tienen la misma cantidad de controles que de pacientes. Pero eso es súper artificial, porque después en la práctica nunca los vas a tener tanta gente enferma como sana. La gran mayoría de gente va a estar sana y va a haber un porcentaje pequeño de gente enferma. Pero la base de datos que vos tenés para entrenar y evaluar está balanceada. Entonces, ¿qué pasa? La métrica está súper afectada por las priors, ¿no? Acá teníamos este es el costo, la fórmula general del costo, donde los costos son genéricos. Este costo lo podemos reformular diciendo, bueno, esta es la cantidad de errores, o de combinaciones en realidad, porque podría ser aciertos también, de la cantidad de casos en los que la clase era I y la decisión es J. Si yo divido y multiplico por la cantidad de casos de clase I, estoy descomponiendo el costo de esta manera. Este cociente, le vamos a llamar RIJ, es la cantidad de veces, el porcentaje de veces, porcentaje está mal, la fracción de veces que para las muestras de clase I yo decidí J, ¿no? Ese cociente KIJ sobre KI es restringido a las muestras de clase I. ¿Qué fracción de esas muestras yo anoté como clase J? A eso le llamamos RIJ. Y este cociente entre KI y K, es la fracción de muestras de clase I. Perdón, ¿de muestras de mi entrenamiento o de testeo? Porque esto son todas las cuentas en la base de datos donde calculas la métrica. Y en esa base de datos hay uno de cada 100 tumores. No. No necesariamente. En general, vos validás también en los datos También que tenés. balanceados. No tenés los datos reales. Okay. Tenés los datos que te recolectaron en el hospital para ese objetivo. Okay. Entonces, en general están balanceados. Entonces, en esa base de datos, el PI sería 0,5. Pero resulta que vos no esperás que tu PI sea 0,5. Vos esperás que sea 0,01 por ahí. Entonces, lo que se puede hacer hermosamente con esta métrica es decir, ¿sabes qué? Ese PI lo tiro. Le pongo el que yo pienso que es. El que yo sé que es, porque en general uno tiene una estimación, sobre todo en medicina, de qué porcentaje de los pacientes que van a usar el sistema, eso es lo importante. La gente que va a llegar a la oficina del médico y va a ser redireccionada a usar el sistema, de esa gente, ¿qué porcentaje esperás que sea, que tenga la patología? Y lo reemplazás por eso, así nomás. Directamente decís, bueno, estoy como haciendo una métrica adaptada a lo que espero que suceda en la práctica, ignorando lo que sucede en mis datos de desarrollo. Pero todo el resto sigue igual, ¿no? Los RIJ los medís en tus datos de testeo, que están balanceados, y los LJ son los que diseñaste para tu problema. Bueno, esto nos resuelve un montón. Lo que hay que tomar en cuenta, nos resuelve el tema de la métrica, pero no te resuelve el tema de que el sistema también aprendió con priors balanceadas, cuando en realidad no van a estar balanceadas. Entonces esas posteriors, que las podemos escribir así como ya lo escribí antes, ¿no? Están afectadas por las priors. El sistema que vos hayas aprendido con priors balanceadas tiene adentro de las posteriors, implícitamente, esas priors balanceadas. Una cosa, eso no es trivial, ¿no? Como que es loco que un sistema que está aprendiendo a diferenciar tumores de no tumores, no solamente esté aprendiendo qué cosas son tumores y qué no, sino que también depende de que si le diste más tumores, te va a predecir más tumores. Porque es la posterior lo que vos le pedís que te genere. Ok.
si le pidieras que te genere las verosimilitudes, o sea, la distribución de X dado la clase, ahí ya no tendrías metido adentro la prior. Y eso es lo que de hecho se hace en Speaker Verification. Vos le pedís que el score de salida del sistema sea el log likelihood ratio, el cociente, el logaritmo del cociente entre las dos verosimilitudes, en vez de las logos. Y esa lo multiplicás por las priors que vos esperás, y eso se lo metes a la cross entropy como entrada. No que tenía un montón de slides sobre eso, pero era irse por una rama complicada. Pero se puede hacer. Pero no lo hacemos nunca. O sea, las redes neuronales siempre están entrenadas, les pones un softmax y eso ya lo metes a la cross entropy, y entonces implícitamente o explícitamente estás diciendo, esas son mis posterior. Y la posterior tiene las prior metidas, porque es lo que vos necesitás. Vos necesitás que la posterior refleje tanto esto, la likelihood, como la prior. Es parte de la definición de la posterior. Bien. Bueno, pero la cuestión entonces es que si vos tenés un sistema que aprendiste con priors balanceadas y querés usar teoría de decisión de Bayes, va a funcionar horrible. Porque esas no son las posterior de tu problema de interés. Son las posterior de un problema falso, de juguete, digamos, que fue armado con priors balanceadas. La solución, una, es esto que acabo de decir. Entrenar el sistema para que te devuelva verosimilitudes. El scale es porque nunca vas a poder definir la escala, no importa, porque en el camino lo normalizás, entonces la escala no importa. Y después aplicas Bayes y haces todo el caminito de llegar a posteriores. Eso se hace en algunos casos, pero lo que es más fácil es decir, bueno, yo sé que mi sistema va a estar descalibrado, porque las priors no son las que corresponden. Las posteriores van a ser malas posteriores. Entonces, voy a hacer un paso posterior después de entrenar el sistema para calibrarlo para mi problema de interés que tiene otras priors distintas. Bueno, voy a saltear esto porque estamos muy cortos de tiempo. Acá están las referencias que les dije. Las primeras son los clásicos libros de estadística. La tercera es este paper que finalmente logré publicar después de 2 años de pasearlo por journals y congresos sin éxito. Estoy muy contenta con ese paper, a pesar de que los revisores no estaban de acuerdo conmigo. Por muchas quejas de estas cosas que surgieron acá, de cómo defino los costos. Es muy difícil eso. Y si no puedo definir los costos, ¿de qué me sirve la métrica? Entonces era ida y vuelta de, bueno, pero los estás definiendo igual. Convencerlos de que en el fondo, aunque lo hagas implícitamente, lo estás haciendo y entonces mejor hacerlo explícito. Y no El proceso de review no da para esa clase de conversación multiturno. En TMLR sí, mire. porque tiene Open Review, es divino. Vos mandas el paper, ellos te mandan un review, vos le contestás, ellos te contestan, vos le contestás, ellos te contestan. Sí, con algunos. Es una revista, sí. En Neurips fue una semana con Rivatal. Sí, pero con TMLR funciona muy bien, Open Review funciona muy bien. No es que todos los revisores hicieron ese ida y vuelta, pero con algunos sí, y el editor leyó todo. Tomó una. Estos últimos dos, sobre todo el último, tiene una explicación muy bonita de motivando el uso del costo. Tiene el capítulo, la sección 0, es hermoso. Hay que leerlo. El último, El de Birland. Tiene 0 citas. ¿No está publicado? Está en el drive. No sé qué pasó con el, es divino. ¿No se molestaron en mandarlo o les pasó lo que a mí y no casi lo aceptaron? Pues, Pero es un paper hermoso. Uno de los revisores me lo apuntó. Quizás era uno de los revisores que el paper de arriba. Quizás era el mismo, quizás no sé. Porque la manera en que lo apuntó fue medio como no sé si está relacionado o no, pero fíjate en este paper. Bueno, pasó a... Mi idea era hacer en recreo. Pues sí. Pero es realmente lindo. Horrible el formato. Quizás eso no ayuda. Hecho con Word. A ver, ahora tengo que hacer esto.
Sí, bueno, ahora en este preciso momento no, porque está agachado. Tengo que cambiar. No, Vas a seguir usando el pizarrón, porque si no, por ahí movemos un poco la cámara para que se vea mejor. por ahí sí. Vale. No se ve bien. No, se ve bien. Está bien. Bueno, Sí. esto es cortito y después si llegamos, les muestro una notebook. No sé si vamos a llegar. Pero mi idea era comparar con lo que se hace mucho en la literatura, contrastarlo con este costo esperado. Bueno, esto era por si empezábamos después del recreo, no hace falta. Tenemos esta definición que fue la última que les di, ¿no? De multiplicar los costos por esta... Es el error rate, básicamente. Los R y J son los error rates condicionados a la clase y la decisión. Y las priors. Este es el caso de decisiones binarias, en donde tenemos solo dos términos, ¿no? Y los R12 y R21 son estas colitas que se ven en color, en rojo y en verde. Bueno. No vamos a pasar por todo esto porque ya creo que ya los vengo convenciendo, ¿no? Es intuitiva una vez que la normalizaste. O sea, el costo solito, es intuitivo la definición, pero no es fácil de interpretar. Una vez que la normalizaste, además es fácil de interpretar. A mí, a pesar de que el proceso de elegir los costos es por ahí complejo dependiendo de la aplicación, me parece igual intuitivo la definición del costo, como que vos entendés qué significa. Por ahí te cuesta elegirlo, pero está muy claro en la métrica el impacto de ese costo. Es lineal, lo ves, sabés cuánto más cuesta una cosa que otra, es como muy transparente, esa es la palabra. ¿Y conocés estudios con expertos que hayan tratado de...? Sí, hay un montón. Y lo que hay mucho sobre elección de costos es en papers de psicología. Hay un libro entero, no me acuerdo cómo se llama ahora, sobre decision making. Hay muchos libros sobre decision making. Y esos sobre decision making usan estos costos y hablan un montón sobre la dificultad y cómo hacer el proceso de elegir los costos dependiendo de la tarea. Sí. Yo hice un pequeño resumen a pedido de uno de los revisores en el paper y tiene un montón de referencias de paper o libros que hablan exclusivamente de eso. Totalmente fuera de Machine Learning, ¿no? Porque es un problema humano. Preguntarle a alguien cuánto más te cuesta a vos, tu sufrimiento, cuánto más preferirías que te opere si estás sano que morir. Pasarte un mes pensando que tenés un tumor y no lo tenías, esa es re difícil. Y después hacer un promedio sobre la gente, ¿no? Creo que es algo que puede variar mucho de una persona. Puede variar un montón. Claro. Bueno, pero ahí es donde, por ahí el costo depende de la persona, se lo preguntás. Claro. ¿Vos preferís que yo te opere? ¿Sos conservador o sos high risk? Sí. Bueno, lo que tiene de hermoso, que no tienen otras métricas estándares de la literatura, del costo esperado, puede ser usado transparentemente, sin ningún cambio, sin ningún hack, en multiclase. Muchas de las métricas que estamos acostumbrados, salvo accuracy, sirven para binario y después se hacen cosas asquerosas para hacerlo funcionar para el multiclase, que ahora las vemos. Y tiene esta generalización a decisiones que no son las clases, que es la única métrica que puede hacer eso. Y que es recontra útil, porque este caso del reject o del abstain tiene aplicaciones, de todas las aplicaciones que tienen, cuyos costos son muy desbalanceados, es probable que vos quieras una opción reject. Si hay una decisión que es súper costosa para una cierta clase verdadera, por ahí querés que esa decisión ocurra muy pocas veces. Entonces querés que haya algo en el medio, una posibilidad de me declaro incompetente. Y es la única métrica que es capaz de medir
un sistema que toma decisiones abstain o reject. Y podemos cambiar las priors, que es maravilloso también, que yo sepa. O sea, en el F-score se puede hacer un hack similar, pero el F-score tiene muchos otros problemas. Bueno, y tenemos la teoría de decisión detrás, que también, obvio, es la única métrica que la tiene. Y tenemos este valor de referencia que nos hace muy interpretable, bueno, si lo dividimos, el valor absoluto del costo esperado normalizado. Y esto, de nuevo, vamos a llegar el jueves, también nos sirve para evaluar calibración de un sistema. Y de hecho nos sirve teóricamente también, porque es lo que deriva en el proper scoring. Bueno, entonces, para el caso de clasificación binaria, lo que se usa en la literatura, muchas veces son métricas que derivan de la Receiving Operating Curve, de la ROC. ¿Puse el dibujito? No, todavía no. Tenemos la ROC. No, porque lo tengo después en un slide. Ah, ¿cómo estoy de pila yo? ¿Lo has enchufado? Sí, por las dudas. No es muy seguro esto. Se me llama, espero no cortarte. Ah, de internet. Ahí va. Bueno, tenemos de la ROC salen algunas métricas, después voy a mostrar cómo, pero el equal array de la UC, que son muy comunes en la literatura de clasificación binaria. Y esta especificidad, cuando la sensibilidad es un cierto valor, tipo 95% de sensibilidad, ¿cuál es la especificidad? Cuando la clase de interés es infrecuente, que es este caso médico, donde tenés 1 a 10, o 1 a 100, o 1 a 1000, se sabe, se entiende que el accuracy es una muy mala métrica, porque está dominada por la clase mayoritaria, ¿no? Si vos tenés 98% de muestras de una clase y 2% de la otra, la mayor parte del valor del accuracy está dado por cómo se comporta el sistema en ese 98%. Entonces, no refleja realmente tu interés en esa aplicación. Entonces, en esos casos, la literatura recurre al F-score, que ahora vamos a definir, y a otras cosas como el MCC, Matthews Correlation Coefficient, que es una variante de la correlación, y el Balanced Accuracy. Eso para el caso binario. Para el caso multiclase, se usa accuracy en general, es 1 menos el error total, que ya vimos qué es, y el Balanced Accuracy, que es un promedio de los recall. ¿Saben lo que es el recall? Es el RII. O sea, cuando decidí la clase correcta... Uy, ¿se cayó? No. Decidí la clase correcta. Un promedio de todos esos RII es una especie de accuracy balanceado. Es más común llamarle Unweighted Average Recall, WAR. Eso se usa un montón, por ejemplo, en detección de emociones. Se usa un montón en los casos en los que las priors son muy distintas entre las distintas clases. Y ese balance accuracy también, no lo mostré, pero también es un caso particular del costo esperado, donde elegís como costo la inversa de la prior. O sea, las clases que más cuestan son las clases menos frecuentes. Entonces, como que compensás la infrecuencia de una clase con un costo más grande. Y con eso obtenés una nueva métrica que, en principio, le da la misma chance o la misma importancia a todas las clases. Esos son dos que se usan mucho en la literatura y resultan ser casos especiales del costo esperado. Y después tenemos, para el caso multiclase, esto que decía, convierten el problema de clasificación solamente para la métrica, lo convierten en un conjunto de problemas de clasificación binarios. Esto que decía Lu al principio. Vos tenés 5 clases, tomás cada score de cada clase como si fuera un clasificador binario. Es decir,
voy a decidir gato o no gato, perro o no perro, y entonces calculas métricas binarias para cada uno de esos clasificadores. Y después haces un promedio. Es un enchastre total, porque ¿qué está pasando? Estás cambiando la definición de tu problema. Estás convirtiendo un problema que era de clasificación y que sí o sí tenías que decidir una clase y no más de una, en un problema donde en principio es multietiqueta, por cómo vos estás midiendo su rendimiento. Entonces, nada, es un asco. O sea, estás midiendo, como si usaras una métrica de clasificación y el problema era regresión o a la inversa. Cambiaste el problema, la definición de la tarea y usaste una métrica que nada que ver. No tenés idea cómo esa métrica, este es el punto, si esa métrica refleja cómo el usuario va a percibir la calidad del sistema. Lo que uno siempre tiene que tener como objetivo es que la métrica refleje cómo se va a sentir el rendimiento del sistema desde el punto de vista del usuario. Si el usuario va a percibir que el sistema es bueno o no. Si vos usas una métrica que nada que ver con cómo va a ser usado el sistema, esa métrica puede ser cualquier cosa, podés estar optimizando algo que nada que ver y en paralelo perjudicando la métrica que vos sí en realidad querrías, porque no tienen por qué ir en la misma dirección, ¿no? Y terminar concluyendo que tu sistema funciona regio, cuando en realidad la métrica que te importaba no era buena. Bueno, y entonces están todas esas métricas como el micro y el macro F1, el AUC promedio, son re comunes estas en los problemas multiclase, sobre todo el average AUC, se usa para casos en los que sabes que no está bien calibrado el sistema, entonces el argmax es una porquería, y cuando haces average AUC, no hay decisiones categóricas, ¿no? Porque la UC no toma decisiones. La UC, bueno, voy a llegar a eso porque me adelanté. Y ahí cuando decís, está perfecto si era el objetivo, por ejemplo, si era un problema de clasificación en el que vos querías ponerle varias etiquetas. Ahí está bien, claro. Después, ¿haces el promedio, digamos? ¿O hay alguna otra forma mejor? Y por ahí, en eso... Porque ahí, el problema es que cuando... Sí. Tipo de error, ¿no? O sea, por ahí hay algunas... Por ahí hay algunas clases que te importan más que otras, Claro, es decir, sí. detectarlas más que otras. Y ahí podrías hacer un promedio pesado. Ahí ya como que se cae de la teoría. No... Igual tendría... O sea, Bayes lo aplicarías para cada clasificador por separado. Porque tomás las decisiones independientemente, ¿no? Entre uno y otro. Ahí no hay problema. La métrica en sí, yo supongo que podrías llegar a pesarla en base a tu interés en que un clasificador sea muy bueno y los otros por ahí no te importan tanto. Sería eso, o sea, sería solamente para el momento de tomar decisiones de tuneo. ¿Y por qué sistema elijo? Es una tabla, ¿no? Tenías 4 clasificadores y varios sistemas. ¿Cuál elijo? Este me da mejor acá y este me da mejor acá. No sé cómo elegir, bueno, tomo alguna decisión de cómo pesar esos distintas métricas y tomo el mejor. Al final siempre uno necesita un número para optimizar. Y si no elegís un número, en realidad estás eligiendo un trade-off que también en el fondo implícitamente es un número. Bueno, esto estaba... Bueno, el F-score, que yo detesto y voy a hacer todo lo posible para que ustedes también lo detesten cuando termine esta clase, está definido de esta manera. Es esta cartita con el precision and recall. Le meten el beta, el F-score original es F1, donde el beta es 1, ¿no? Pero le meten el beta como una manera de controlar el peso que tiene el precision versus el recall. El precision es la fracción de las muestras detectadas como positivas que realmente eran positivas. O sea, de lo que te quedó a la derecha del umbral, que vos dijiste que eran positivos, ¿cuántos de esos eran realmente positivos? En el F-score siempre hay una asimetría entre las clases. Vos estás considerando que la clase positiva es como la clase de interés, el que tiene tumor. Es lo que vos querés detectar. Y en general es la clase minoritaria. Se usa el F-score, casi siempre cuando se usa es porque
hay un desbalance muy grande de priors. Entonces dicen, el accuracy no me sirve, uso el F-score. Bueno, entonces el precision es eso, de los que decidí positivos, cuántos eran positivos, qué porcentaje, qué fracción era positivo, y el recall es cuántos de los positivos logré detectar como positivos. Son dos métricas que cuanto más altas mejor. Y en consecuencia, el F-score, que es una media geométrica de esos dos valores, cuanto más alto mejor. Bueno. Se puede, yo puse todas las cuentitas para que vean que es re trivial de hacer, pero no las vamos a seguir paso por paso. Se puede expresar el F-score como función de un costo esperado. Entonces, acá lo único que hice fue reemplazar la formulita de la slide anterior, pero uno menos, porque el F-score es más alto mejor y el costo esperado es más bajo mejor. Y haces la cuentita, es toda aritmética trivial, y llegás a esto, una función entre el 1 menos el F-score y este costo esperado, que es un costo específico, donde los costos son función del beta, ¿no? Tenemos que encontrar la relación entre los costos y el beta. Si vos definís el beta cuadrado como C21 y el C12 como 1, o al revés en realidad, el C21 como beta cuadrado y el C12 como 1, y lo reemplazás en el costo, te queda esto. Y después agarras esto y lo reemplazas acá, en la función la expresión del 1 menos F-score, y te queda esta relación. Muy sencillita. Del F-score y un costo esperado específico que depende del beta del F-score. ¿Qué pasa acá? Esto lo único que hice fue pasar el K acá abajo, ¿no? Entonces pasó de ser cuentas a ser proporciones. Nos queda el costo esperado arriba. Se me va el mouse acá. Costo esperado arriba y acá un denominador. O sea, la única diferencia entre el F-score y el costo esperado es este denominador, que está dado por algo que no depende del sistema, ¿no? Es el beta cuadrado, es un parámetro, y el P2 es la prior de la clase 2. Eso no depende del sistema. Sea bueno o sea malo el sistema, ese término va a ser el mismo. Y después este término, que es la proporción de muestras que el sistema anotó como clase 2. Ahora, estamos definiendo una métrica que está afectada por algo que no depende de si esa proporción fueron errores o no. O sea, es una proporción de todas las muestras que yo le di a mi sistema, ¿qué proporción anotó como clase 2? No tiene nada que ver con si esas muestras las anotó bien o mal, si eran positivas o negativas. Ese numerito no depende del error. O sea, está afectado pero no refleja directamente un error. Entonces lo que pasa es que si vos tenés dos sistemas con el mismo costo esperado, en algunos slides se me escapó poner riesgo, costo esperado, el mismo C sombrerito, ¿no? El F-score va a preferir de esos dos sistemas que tienen el mismo costo esperado, el que tenga más muestras anotadas como clase 2. Porque sí. Si esas más muestras eran más errores, no le importa. Igual le va a dar prioridad a ese sistema. Recontra arbitrario. O sea, es algo totalmente antiintuitivo. ¿Por qué estás ¿por qué estás recompensando a un sistema por poner más muestras de clase 2? Independientemente de si fueran errores o no. Lo que pasa es que en la definición del F-score hay implícito una preferencia por la clase 1. O sea, no, en realidad por la clase 2. La clase 2 es la clase target, que tiene tumor. Hay una preferencia por cometer menos errores, totalmente implícita en la definición, de ese tipo, ¿no? Quieren que el sistema cometa menos errores de clase 2, en el sentido de que no se pierda detecciones de tumores. Pero tenemos una manera de hacer bien eso, de hacerlo elegantemente con el costo esperado, de definir de manera explícita, quiero que el costo C21 sea 10, 100, 1000 veces más grande que el costo C12.
lo decís explícitamente, lo explicás, lo decidís y lo metés en el costo y cumplís esa misma función de manera controlada, en vez de manera descontrolada, que es lo que hace el F-score. Que es lo mismo que elegir el beta cuadrado, ¿verdad? No es lo mismo. No es lo mismo. Pero como matemáticamente es lo mismo, pero la persona no decidió que... No es matemáticamente lo mismo, porque si vos cambiás el beta ahí, no cambiás el costo esperado, estás cambiando el impacto que tiene la prime. Okay. El beta ahí, lo único que hace es cuánto le impacta en el F-score el P2. Ok. Entonces... Yo sigo sin entender qué función cumple el beta. Con el F-score no tenemos de la misma forma que antes teníamos una tablita de costos. No. Acá no hay una tablita implicada con esto. Hay una tablita implícita, pero que depende de los datos y del sistema. Por ejemplo, es horrible. Veces dice no 2. Ponele, vos, para un cierto F-score, esto es medio trabalengua, pero dado un F-score, vos podés optimizar el umbral. Ese umbral corresponde a un cierto umbral de Bayes, ¿no? Vos decís, bueno, elegí 0,5. Bueno, eso es el logaritmo de C21 sobre C12. ¿A qué C21 y C12 corresponde ese 0,5? Ese es son los costos implícitos que vos elegiste para tu F-score sin haberlo hecho a propósito. Pero el problema es que vos después cambiás tus datos o tu sistema y el umbral óptimo se va a mover. Entonces te cambiaron los costos. Estás usando la misma métrica, pero tus costos están cambiando por debajo tuyo sin darte cuenta, dependiendo de qué sistema estás evaluando. Es como que estuvieras cambiando de métrica, de hecho. Porque estás dándole más o menos importancia a un tipo de error o al otro, dependiendo de qué sistema evaluás. Es horrible, es injustificable para mí. Bueno, el costo esperado es, una vez que tenés los costos, puedes tomar decisiones óptimas. Eso no existe con el F-score porque no hay una teoría de Bayes detrás del F-score. Se puede usar para el caso multiclase y el F-score no. Hacen esto del micro o macro F, un hack total. Y tiene esto que no tiene el F también, que es que tiene un valor de referencia por sobre el cual vos sabés que tu sistema es una porquería y tenés que hacer algo al respecto. El F por ahí te da valores razonables, lo vimos empíricamente, 0,7, y si vos medís el costo esperado para ese sistema, era peor que random. Entonces estás pensando que tu sistema es bueno cuando en realidad era peor que random. Bueno, esto, o sea, a mí personalmente me resulta mucho más razonable elegir costos que son algo muy comprensible, transparente, intuitivo, que elegir el beta que no tengo la menor idea cómo va a impactar en el sistema, en la métrica. Y se pueden modificar las parameters. ¿Por qué sirve el F-score? Yo creo que por tradición. No tengo otra explicación. En algún momento alguien, por la década de los 90, propusieron este F-score que resultó como intuitivo. Lo propusieron para este caso de clases muy desbalanceadas con la motivación de el accuracy no sirve, y es verdad, el accuracy no sirve para esos casos de desbalanceados y donde en realidad la clase minoritaria es la que te importa más. Pero en vez de recurrir a los libros de estadística, inventaron galerazo una métrica. Bueno, yendo ahora a una comparación con las otras métricas muy comunes para el caso binario, ¿no? La ROC, el AUC y el Equal Error Rate, que no sé si es tan común, es muy común en Speaker Verification, el Equal Error Rate, no sé si es tan común en otras tareas. Tenemos, la ROC es esto, ¿no? Uno de los errores negado, uno menos, versus el otro error. Y esta otra curva, que es uno menos la primera, uno menos la ROC, un error versus el otro, en vez de un acierto versus el error. A mí me gusta más eso, porque la siento más simétrica. Es error versus error. Un tipo de error versus el otro tipo de error. La diagonal de esa curva es donde se cruza
la diagonal es el equilibrio. Lo que pasa con estas curvas es que estás ignorando el problema de la selección de umbral. Lo estás como integrando sobre todos los posibles umbrales. El AUC es una integración de el 1 menos R21 sobre todos los posibles puntitos de la curva. Por lo tanto, son inmunes a cualquier transformación de los scores, ¿no? Si vos haces la ROC, multiplicás tus scores por 10 y haces la ROC, te da exactamente, idénticamente la misma ROC. Si lo shifteás, si le haces cualquier transformación monótona a tus scores, te da exactamente la misma ROC y en consecuencia el mismo AUC. Entonces, ¿qué pasa? Si tus scores eran una porquería en el sentido absoluto, ¿no? Vos tenías posteriores, pero eran muy malas, estaban mal calibradas, el AUC no lo va a reflejar. Solo va a reflejar cuán discriminativo es el sistema, cuánto separa una clase de la otra. Cuanto más separada, más alto es el AUC, pero si esas distribuciones están en cualquier lado, las corres al infinito, te da el mismo AUC. Pero después vos esos scores no los podés interpretar como posteriores. Son scores genéricos. Y eso no te lo mide la métrica esta. Lo mismo pasa con el equilibrio. Como que se están ignorando el problema real de tomar decisiones. Vos cuando un sistema de clasificación, en algún momento, tarde o temprano, tomás una decisión. Estas métricas le pasan por encima ese problema. No te están reflejando, de hecho, cómo va a funcionar el sistema, porque tu sistema no va a funcionar en todos los umbrales al mismo tiempo, en todos los universos paralelos en los que elegiste todos los umbrales. Va a funcionar con un umbral. Lo que a vos te importa como usuario del sistema es ese umbral que en algún momento va a haber que decidir. Entonces, son métricas que yo uso solamente muy al principio del desarrollo para saber si estoy yendo bien en el sistema está discriminando. Después me encargo de la calibración y después ya está, uso métricas, el costo esperado. O Proper Scoring Rule, que es lo que vamos a ver mañana. Lo que es lindo de equilibrio es que hay una teoría muy bonita detrás que muestra que es una cota superior para el costo esperado con costos iguales, cuando los scores están bien calibrados. Entonces lo podés interpretar como lo mejor que yo podría hacer, cota superior o inferior. No puse eso, creo que es inferior. O sea, tu costo, el equilibrio es lo mejor que podés hacer en términos de costo si tus scores están bien calibrados. Entonces sirve, en ese sentido me cae bien el equilibrio porque está yendo en la dirección del costo esperado. Uy, ¿qué pasa? No, ustedes no lo ven a ese. ¿Me quiere instalar algo? ¿Salí? Bueno. Bueno, está esta otra métrica que es bastante común en la literatura de Machine Learning, que es sobre todo en las aplicaciones de medicina, entiendo que pasa mucho, porque los médicos les encanta pensar en términos de tengo como mínimo esta sensibilidad. 95% de sensibilidad es ¿estaba puesto? Sí, la proporción de verdaderos positivos. El R22, que es lo mismo que el recall. Tiene dos nombres, la misma nombre. Les gusta pensar en términos de sensibilidad de todos los que tienen tumores voy a agarrar el X%. El 95% de la gente que tiene tumores va a ser detectada por mi sistema. Muy intuitivo. Bueno, y la métrica es entonces cuál es la especificidad para esa sensibilidad fija que vos le pusiste. Entonces te pones en la ROC o en estas curvitas y vas corriendo el umbral hasta que obtenés la sensibilidad que vos querés y medís la especificidad para ese umbral. O sea, yo le podría poner recontra a la izquierda y tener siempre muy buena sensibilidad. Muy buena sensibilidad, pero muy mala especificidad. Claro. O sea, siempre puedo tener la sensibilidad que yo quiera. Sí. Y después se me rompe todo lo otro. Salvo que justo
no se superpongan. Creo que hay casos en donde vos no podés obtener la sensibilidad que vos querés. Ah, ok. Ponele que no hay errores. Claro, ponele que no se superponen para nada las dos curvas. No hay un punto, no hay un umbral en el que vos tengas 95% de sensibilidad, vas a tener siempre 100. Sí. Ese es un problema de esta métrica, que le estás restringiendo a 95 y sistemas que son muy buenos, por ahí tienen demasiada buena especificidad y te estás como resignando sensibilidad que no hacía falta resignar. Ese es uno de los problemas. Pero el problema principal que yo veo con esta métrica es que, igual que el equal error rate, el umbral está definido en los datos en los que vos testeás, porque vos tenés que buscar el umbral para esos datos de testeo, el umbral que te da la sensibilidad que vos querías, y ahí medir la especificidad. Es artificial eso, ¿no? Porque vos nunca vas a poder elegir el umbral en tus datos de uso. No existe eso, es como tendrías que ver a futuro todos tus datos y definir el umbral en esos datos que todavía no tenés. No se puede. O sea, es una métrica que en la práctica vos no podés nunca medir, porque tendrías que decidir el umbral a priori, siempre, en la práctica. Entonces, ¿qué se hace? Se hace en CHAS3. Si vos, porque ponele que tenés dos bases de datos, ¿no? Vos mediste en validación una cierta especificidad. Y después me dicen evaluación. En evaluación, lo correcto sería, yo ya elegí este umbral. El umbral en mis datos de validación que me daba 95% de sensibilidad. Lo aplico en mis datos de evaluación. Me da 98% de sensibilidad. ¿Qué hago? ¿Mido la especificidad a 98%? Ya no es la misma métrica, porque le cambié la definición a la métrica. Adapto el umbral para esos nuevos datos y ahí es donde si adaptaste el umbral, la cagaste, porque ya no es... Le metiste un hiperparámetro nuevo, distinto al que vos habías decidido en tus datos de validación. Entonces, como que no hay una correcta manera de medir esta métrica de especificidad para casos reales. El umbral ya está decidido, a priori. Bueno. Y tiene este mismo problema que no sé si lo puse. Sí. Que implícitamente, igual que el F-score, el umbral que vos estás decidiendo corresponde a un cierto set de costos, ¿no? Si vos, cuando hiciste este tuneo de dónde me da 95% de sensibilidad, elegiste un umbral. Ese umbral corresponde a un cierto cociente C21, C12. Podés calcular cuáles son los costos que si usaras Valle te darían ese mismo umbral, ¿no? Como en el caso del F-score, lo que va a pasar es que cada vez que testees el sistema en distintos datos o distintos sistemas, ese umbral va a ser distinto. Entonces estás cambiando tu objetivo. Es como si estuvieras cambiando tu tarea. Cada vez que me dice esta métrica, tus costos cambiaron. Son incomparables. Conceptualmente para mí son incomparables. Es como si quisieras calcular accuracy versus balance accuracy y compararlas entre sí. Este sistema es mejor porque el balance accuracy es mejor que el accuracy de este otro sistema. No sé qué significa eso, no son comparables. Estos son peras y estos son manzanas. Es lo que implícitamente está sucediendo con estas métricas. Bueno. Y después está este problema, que quizás es un poco más sutil, pero que es que los sistemas que son muy buenos, por ahí vos podrías subir la sensibilidad. Y tu especificidad sería siendo muy buena. Pero con la métrica vos le estás obligando a elegir 95% de sensibilidad. Y por ahí ni siquiera el sistema es capaz de generar 95% porque era perfecto. Bueno. Tenemos tiempo de... Sí, vamos a la notebook. Les muestro. Una cosa que en un paper en que trabajamos con otro chico bien industrial, él dijo que una de las métricas que ellos usan, Rockout y todas estas, pero que la que él más le gustaba, que más usaba, era coverage at X%. Que es muy parecido a esto de specificity. Claro. Era como que si estás tan seguro, bueno, de las que son seguras, de las que están por encima de tal seguridad, ¿cuántas están bien? ¿Vos sentís que es parecida a esta? Y sí, una vez que vos
fijaste el umbral en base a una métrica, Claro. tenés todos los mismos problemas que esto. Sí, esta yo la puse como ejemplo, pero hay una familia de métricas que son esto. Fijo una cosa y mido la otra. Exacto. Sí, esa es una de esas. No me gusta. Decirle a tu amigo. A ver, tengo que repetir este proceso, ¿no? A ver, para compartir. Discúlpame, Luciana. Sí. Esotéricamente el problema. Yo tengo, o sea, usualmente cuando uno trabaja con métricas, o sea, con sistema, uno fija el sistema con los datos que tiene y prueba sobre los datos que supuestamente son una muestra independiente idénticamente distribuida de algunos problemas. Pero nunca te va a dar la misma información, porque son distintas muestras. Sí. Por tanto, hasta y no entiendo por qué decís que la métrica te tiene que cambiar el resto fijo. O sea, vos ya definiste el sistema, no mirás de nuevo. Eso es lo que debería hacer, pero con estas métricas, cuyo umbral está definido en los datos en los que medís la métrica, Sí. no podés definir el umbral a priori, porque el umbral es parte de la definición de la métrica. O sea, vos para conseguir 95% de sensibilidad tenés que mover el umbral hasta conseguir eso. ¿Dónde Claro, lo o sea, yo siempre las calculé sin mover ningún umbral. El umbral está fijo y lo que me da, me da. Y pero entonces ya no es más esa métrica, ¿no? Porque si vos elegiste el umbral en validación para que te dé 95%, Sí. depende de la métrica, ¿eh? Hay métricas Sí, para esta métrica. Si es que el método que dije eso. O sea, Claro. supuestamente. Entonces vos elegiste en tus datos de validación el umbral que corresponde para esos datos el 95% de sensibilidad. Sí. Después pusiste ese umbral en otros datos. Ya no es más 95% la sensibilidad. Puede ser 94, puede ser 98. Sí, usualmente los Pero- errores te dan. Claro, pero después ¿cuál es tu métrica? ¿Es la especificidad a ese umbral? Porque si no tenés dos métricas, es otra opción. Sí, por eso tengo que es esotérico. Yo lo considero que es la especificidad en el sistema. Si mi sistema está fijo, como si fuera una caja, yo tengo esa regla, con esa regla medí. Entonces no Claro. voy a cambiar la regla. Y obviamente me cambia la otra muestra porque es una muestra independiente. Y te cambian, lo que pasa es que te cambian las dos cosas. Entonces vos tenías en validación 95 de sensibilidad, ponele 87 de especificidad. Y en evaluación tenés 98 de sensibilidad, ponele que una subió y la otra bajó, Sí. ¿no? Pero bueno, errores, y usualmente pasa eso, todos los errores. No, Yo le porque hacía- todos los errores son una métrica. Ese es el problema de generalización, ¿no? No, porque 90 cuando vos cuando tenés- vas a test te da 72. Pero es una sola métrica. El problema con esto es que son dos métricas que están cambiando. Que no te ninguna de las dos métricas te cuenta la historia completa del rendimiento. Tenés que mirar las dos para tener el rendimiento completo, ¿no? La imagen completa del rendimiento del sistema está dada por una combinación de los dos tipos de error. Sí. Las métricas normales, tipo accuracy, balanced accuracy y el costo esperado, integran todos los errores en un solo número. Cuando vos los mirás por separado, tenés estos problemas de uno mejoró y el otro empeoró. En matriz de confusión. Claro, separación. pero entonces si vos tenés que tomar una decisión de si este sistema cumple con mis expectativas o no, y no sé, porque una subió y la otra bajó. O sea, ahora ya no tengo más sensibilidad 95, tengo 93. ¿Lo uso? Para mí es esotérica. Te entiendo que no tenés que gustar, pero son así, es decir. Bueno, pero hay una mejor opción, ese es mi punto. No es que nos tenemos que resignar, no es la única métrica, hay una métrica que resuelve ese problema. Entonces, dado que tenemos una métrica que lo resuelve, usemos la que lo resuelve, que no tiene ese problema. A ver si entiendo, porque yo entiendo que mi problema que vos señalás no es comparable, ¿no? Como tengo dos números, Tengo dos si números. yo tengo dos sistemas y quiero hablar de cuál es mejor que cuál, por más que yo primero fije la sensibilidad de una electricidad cuando voy al test, ya se tienen comparables quizás en desarrollo que yo fijé la misma sensibilidad, pero en el test, como eso no puede cambiar, ya sí tiene más especificidad, pero es a una sensibilidad que quizás es menor que la del otro, Claro. entonces o sea, no me sirve para comparar, digamos. Igual yo argumentaría que tampoco son comparables en desarrollo. Desarrollo, claro. Por esto de que el costo implícito detrás de
esa métrica es distinto. Entonces vos estás midiendo, si tus modelos son distintos, si te da distinta especificidad, el umbral va a ser distinto. Y entonces el costo implícito que le estás poniendo a un sistema y al otro es distinto. A un sistema le decís, a mí me importa 10 veces más este error que a este. Y al otro sistema le decís, me importa 5 veces más que el otro. Y los estás comparando esos dos, pero los penalizaste distinto. ¿No? Y no son comparables. No vale esa comparación. Le diste distintas referencias, le diste distinto objetivo. O sea, porque vos pensás que si yo estoy suponiendo súper idealizado, que yo logro la misma sensibilidad a una especificidad diferente, eso no tiene que ver con que los modelos quizás son modelos diferentes, entonces este modelo es peor, sino con que si yo hubiese planteado los costos equivalentes en diferencia de costos. Claro. Claro. Y que para mí lo primario, lo basado en principios es definir esos costos. Entonces, si la manera de penalizar a un sistema es decir, esto es lo que me cuesta este error y esto es lo que me cuesta este error. Si esos costos son distintos, para dos sistemas, cada sistema está optimizando algo distinto. Y bueno, claro, van a ser distintos, pero qué sé yo, si eran comparables, si yo le ponía los mismos costos a los dos, ¿eran comparables o no? ¿No? No, sí, súper de acuerdo que si ponen los costos ya es directo, digamos. Es directo. Sí. Y te salvás de este problema de tengo dos errores distintos. Bueno, ya sé cómo integrarlos. Los integro porque sé que este error me cuesta tantas veces más que este otro error. Con ese criterio de cuánto más me cuesta, los integro en una sola métrica. Entonces ya tenés un solo criterio, no tenés que mirar dos números. Es un solo número que te mide cuán bueno es el sistema globalmente. Y cuando mides en distintos datos, sí, la métrica va a ser distinta, pero igual sigue siendo el mismo objetivo, los mismos costos le pusiste. Por ahí es un poquito peor, un poquito mejor por el ruido nomás, porque los datos son distintos. No te convence mucho. No tienes que estudiar. Nunca nada, yo sin estudio no me convence. Está perfecto, está muy perfecto. Vamos a ver si... El hecho de que las distribuciones de probabilidad están por detrás y generan ese tipo de cosas, a mí siempre sensibilidad y especificidad me parecieron... Bueno, es que son intuitivas. También podés meter, o sea, te mismo otras cosas. Pero sí, o sea, ninguna métrica es perfecta. Sí, el costo esperado es perfecto. Es perfecto, es perfecto. Es difícil elegir los costos, pero es perfecto, está basado en principios transparentes y lógicos. No hay duda de eso. Bayes es ese. O sea, claro. Bayes es perfecto. Y no hace falta nada más, ese es mi punto, no hace falta nada más, porque eso es suficiente para clasificación, ¿no? Si salimos de clasificación es otro tema. Regresión no puedes usar costo esperado. Pero dentro del mundo de clasificación o de multietiqueta también, tenemos esa herramienta que está perfecta, no hay nada que arreglarle y no hay necesidad de otras alternativas. Sí, tengo que estudiar bien la parte en la cual tengo que, porque yo a los alumnos les pongo un costo de documento, 1, 3, 5, y hacen mi con cara de porque ¿de dónde sacaste eso? Entonces claro. paso rápido a otro tema. Bueno, es que esa es la parte que depende de la aplicación. Vos se lo podés explicar en teoría y con ejemplos. De, bueno, en una tarea sí tendría sentido hacer esto, pero después cuando llega el momento de los bifes, hay que hablar con los expertos. Es la única opción. Sí, es cierto que hay después una cantidad, es un pedacito de la teoría, después la capacidad desarrollada de otras cosas y cada área tiene su métrica que gusta. Sí. Entonces es difícil la resolución con la... Para mí ese es el problema, que cada área tiene la métrica que le gusta, pero no está justificado esa heterogeneidad. Es innecesario. Todos podríamos estar usando el costo esperado como familia de métricas, porque no es una, ¿no? Y elegir los costos para cada caso. Todos nos entenderíamos mucho más entre nosotros. Todos podríamos leer un paper y interpretar esa métrica de una manera lógica y absoluta. Porque yo leo un F-score de 0,7 y no tengo la menor idea si ese sistema es bueno o malo. No tengo una referencia. Alguien que viene trabajando en esa tarea desde hace 20 años sabe que 0,7 es re bueno.
porque venía siendo 0,6. Pero yo no lo sé si es suficiente, si no es suficiente. En cambio, el costo esperado es mucho más transparente. Para mí es eso. Y interpretable. Bueno, les quiero mostrar brevemente el notebook. Después les comparto esto también. ¿No? Ok. Vale. Dejé compartir. Ah, sí, no estás compartiendo. No, está bien porque cambió de compartir una cosa. Yes. A ver. Agrego agrando el font. Y también vamos a ver lo de los colores, a ver. Ah, no está tan grande. Ok. Perdón, ¿se puede empezar a poner en la nudo? ¿Cómo se hace eso? Con creo que te da el fondo de informe online. El segundo. Sí, el segundo. Oh, mejor. Sí. Muy bien. Bueno, tengo un repo que calcula el costo esperado y calcula las decisiones óptimas dada una matriz de costos. Son pavadas, son métodos muy cortitos, pero que bueno, como que te abstraen toda esa parte. Igual acá, en este notebook, lo puse explícito para que lo podamos mirar. La idea es comparar curvitas de F-score y de el costo esperado, normalizado. Acá le llamé empirical cost, porque es promedio. Sí, el beta, vos decías, es un medio, ¿no? Usualmente. Porque es un 2 sobre 1 más la... Acá es con beta 1. Con beta 1 porque es 1 más beta cuadrado. Cuando el beta es 1, te queda 2 como multiplicador. Es lo que usualmente uno ve en la literatura, el 2, o sea, no he visto nunca ¿Al 2 no lo usan? con el beta. ¿Cómo? No he visto nunca ese score con el beta. Ah, ¿no? Con el 2. Sí, claro. Bueno, sí, esto es con beta 1, es el básico. Pero le meten el beta para tener un poquito de control. Sí. Y ahí sí que tenés que saber ¿Qué significa? Un hiperparámetro en la métrica, y bueno, ahí por lo menos ahí sí va a haber una curva de calibración de qué significa ese beta para la solución. Sí, bueno, pero tiene un impacto ese beta en la métrica que es muy oscuro. Es muy difícil de entender qué es lo que va a hacer. Y no lo podés controlar porque además vos cambiás el beta y cambiás el sistema y el impacto de ese beta en distintos sistemas es distinto. Ese es el problema. Estás como pensando que estás controlando algo, pero en realidad por debajo está sucediendo algo aleatorio, que es que los costos están cambiando, dependiendo del rendimiento del sistema y dependiendo de los datos también. ¿El repo es público? Sí. ¿Está limpiado de tu paper? No. Está linkeado en el paper, sí. Bien. Para pasar la referencia. Es un pip install. No lo puse acá. Pero lo puse en PyPy. Haces pip install expected cost y después hay otro PSR-cal que es para la parte de calibración y de proper scoring rules. Sí, el otro día lo chequeé que estuviera funcionando todo bien y se instala. Bueno, pero básicamente lo que hace el repo es varios métodos para simplificar las decisiones bayesianas y el cálculo de los costos con distintas entradas. Si vos tenés log posteriors, o tenés log odds, o tenés likelihoods, tiene manejo de todas esas cosas. Bueno, acá lo que hace es calcular el costo para el caso binario. Lo estoy mostrando acá. El costo esperado con la formulita que les había mostrado antes, que es, bueno, lo ordené distinto, ¿no? Pero estos son los costos de decidir negativo cuando era positivo, y esto es decidir positivo cuando era negativo, multiplicado por la prior que corresponde a la clase, o sea, a esto primero, a qué clase era verdadera,
esa es la prior que tenés que poner, y después acá es el error rate correspondiente. O sea, false negative rate es cuando eran positivos, pero decidiste negativo, entonces es el false negative rate. Y en el otro va el false positive rate. Y acá está la normalización. Es el mínimo entre estos dos productos. Los costos, o sea, si yo decido siempre negativo, lo único que tengo es este pedacito. Porque no tengo false positive rate, ¿no? Si decido siempre negativo, false positive rate es 0. False negative rate es 1. Entonces me queda este término solo. Si decido siempre positivo, me queda solo este término. Entonces tengo que elegir, ¿elijo siempre negativo o elijo siempre positivo? Y elijo cuál de las dos cosas en base a eso. ¿Cuál es el mínimo? ¿Cuál me da menor costo? Y va a depender de las dos cosas, de las priors y del costo. Y entonces divido por eso y ese es mi normalizador. Bueno, esto es innecesario. Y acá lo que armé es un ejemplo simulado, muy parecido al de las slides, con gaussianas, una gaussiana por clase. Estos son parámetros que ustedes pueden tocar. Después les paso la notebook y pueden jugar con los parámetros para ir cambiando las distribuciones. Esto no hace falta. Lo único que hace es generar los datos. Genera NN datos negativos, NP datos positivos y log posteriors para cada uno de esos. Un vector de los posteriores. En realidad una matriz potencialmente, porque es un log posterior para cada clase, ¿no? Esto se puede usar para cualquier cantidad de clases. En este ejemplo es binario, entonces como es binario puedo hacer el logots. Si no es binario y tengo más de dos cosas, lo que puedo hacer es todo normalizado todo respecto a una de las posteriores. Para que te queden lindos los plots, yo igual hago eso, aunque no sea binario. En el caso binario, tenés dos, es divino. Y entonces queda así. Esto, a diferencia de lo que vengo mostrando en las slides, donde yo normalizaba las dos para que tengan la misma área, acá quise mostrar que las priors son distintas. Entonces está escalado por la prior la distribución. El área bajo cada una de esas curvas es la prior. Bueno, esos son nuestros datos de entrada. Y entonces ahora lo que vamos a ver es cuando voy cambiando el umbral sobre las posteriors o sobre las logots, cómo me van dando las distintas métricas. Y las métricas que voy a considerar son el F-score y creo que eran tres distintos costos esperados con distintos valores de costos, ¿no? Que son estos. Uno de los costos lo elijo siempre uno, porque total lo que me importa es el cociente entre los dos, y el otro lo elijo con tres valores distintos, 0, 1, 1 o 10. O sea, en un caso, uno de los errores me pesa 10 veces menos, en el otro me pesa igual, y en el otro me pesa 10 veces más que el otro. Bueno, esto lo único que hace es calcular el umbral de Bayes, como la formulita que ya estuvimos viendo, ¿no? Como estoy en el dominio de los logots, saco el logaritmo del cociente entre los dos costos. Y después calculo, para cada umbral, yo tengo una tirita de logots, es un solo valor, porque ya hice el cociente, y comparo ese logots con el umbral y digo, bueno, todo lo que está por debajo del umbral es un falso negativo porque estoy eligiendo de los logots los targets cuando el target es 1, o sea, los positivos. De los positivos me fijo cuáles quedan por debajo del umbral, esos son los falsos negativos. Si de los negativos, o sea, cuyo target es 0, me fijo los que quedaron por arriba del umbral, tengo los falsos positivos. Y ahí cuento cuántos son, ¿no? La FN y FP mayúsculas son la cantidad de falsos negativos y falsos positivos. Eso lo meto como entrada al cálculo del F-score. La cantidad de falsos negativos, cantidad de falsos positivos y la cantidad de positivos totales. Eso es lo que necesito para calcular el F-score.
y los voy acumulando, acumulo uno menos para que sea comparable con, por lo menos en la dirección, con el costo esperado. Y después, usando las mismas cosas, más también el NN, que para el F-score no lo necesito, para el costo esperado sí, y pasándole los costos, calculo esas tres versiones del costo esperado. Y esto es solo para plotear, y tenemos esto. Entonces tenemos una curva por cada métrica. La negra es el F-score, que sabemos que está siempre por debajo de 1. Por la definición del F-score nunca puede ser mayor a 1. Y después tenemos para cada costo de decidir negativo cuando era positivo, una curva distinta, ¿no? Esto es, acuérdense, voy cambiando el umbral y para cada valor de umbral calculo una matriz de confusión y para esa matriz de confusión calculo las correspondientes métricas. O sea, en cada umbral el sistema es el mismo. Tomé las mismas decisiones y estoy midiendo 4 métricas distintas. Lo que se ve para empezar son recontra distintas. Si yo elijo mal la métrica, estoy tomando decisiones totalmente distintas a las óptimas, ¿no? El mínimo, el umbral óptimo, depende muy fuertemente de la métrica que yo elija. Extremadamente distinto. Si yo elijo el mejor umbral basado en la roja, que me cuesta 10 veces más que los falsos negativos, los falsos positivos que los falsos negativos, pero en realidad mi métrica era al revés. El costo de la azul, bueno, está allá arriba, ¿no? O sea, para este umbral, la azul se me fue de escala. Es horrible. Es muchísimo peor que random. Tomé una decisión extremadamente subóptima. Este es muy extremo porque dije 0, 1 y 10, ¿no? Pero pónganle que ustedes inocentemente usan la métrica estándar, que es 1. El costo 1 sería el error total. Es la métrica por default, ¿no? Y deciden el umbral con esa métrica. Decidirían este umbral, el de la verde. Pero si después tu métrica en realidad correspondía a la roja, vas a tener este costo. Y podrías haber tenido este costo. ¿Entiendes? Hay una diferencia muy grande entre el umbral bien elegido y el umbral mal elegido. Y ese mismo impacto tiene en el desarrollo de los sistemas. Vos podés tener un sistema con un montón de hiperparámetros y otro con pocos hiperparámetros, y que suceda este cruce de métricas. Que vos elijas el más complejo cuando en realidad el que para tu métrica era mejor era el menos complejo, o a la inversa. Esto nos muestra simplemente el impacto enorme en el desarrollo de elegir la métrica de interés. Y después lo que vemos es que el F-score se optimiza en algún punto, por acá, que está por ponerle que cerca del mínimo de la verde, de cuando los costos son 1, no es el mismo. Pero ahí, como se ve intuitivamente, habría algún costo cuyo mínimo corresponda al del F-score. No lo dibujé, pero lo podría haber dibujado, es muy fácil. Tienes que ver cuál es ese umbral, a qué costos corresponde. Ese es el costo equivalente. ¿Cómo? La tableta implícita, digamos. Exacto. Ese es el costo equivalente al F-score que vos estás usando. Pero el problema es que vos cambias los datos y estos mínimos van a seguir estando en el mismo lugar, los de las curvas de colores, y el mínimo del F-score no, va a cambiar de lugar. No es solamente eso, sino que si te cambian las frases, se te movería también. Se te mueve también. Bueno, si cambian las radios, se mueven todas, porque todas están afectadas. Si te cambian los datos o el sistema, estás midiendo otro sistema. Si los sistemas están calibrados, los mínimos de las de color son siempre los mismos. Te puede cambiar la forma, pero el mínimo va a ser el mismo porque es el de Bayes. Pero el mínimo del F-score no puede estar en otro lado. Bueno, ay, justo, mirá, las 13 en punto. Y se me terminó el notebook. Perfecto. Mañana seguimos con Proper Scoring Rules. Hicimos acá bien. Sí. ¿Las referencias ya disponibles? Todavía no, pero ya las podemos ir poniéndolas de ahora. Las bajo a PDF. Dale, dale. Sí.
Las de hasta hoy las pongo en PDF. Puedo poner todas, en realidad ya las subimos. ¿Qué querés más? Subir un drive y después pasar. Puedo hacer eso. Sí. Sí, Así de última le puedes editar el drive si quieres sacar o agregar ahí. claro. Chao a los que están virtuales. Hasta mañana.